Mis manos arrugadas tiemblan mientras acomodo la foto en blanco y negro sobre la mesa. Tengo 86 años, y aunque el tiempo ha pasado implacable sobre mi cuerpo, hay recuerdos que permanecen tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Algunos dirían que es un milagro que esté aquí para contarlo, y quizás tengan razón. Lo que viví cuando apenas tenía 6 años cambió el rumbo de mi existencia por completo. Me llamo Lucía. En aquella época todos me llamaban Lucy, una niña pequeña y frágil con una enfermedad extraña que nadie conseguía diagnosticar correctamente. Mis ojos, lo recuerdo bien, siempre tenían un tinte amarillento, y la fatiga me acompañaba como una sombra constante. Los médicos solo sacudían la cabeza después de cada consulta, y mi madre, Mariana, lloraba en silencio cuando creía que yo dormía. «Lo siento mucho, señora, pero no sabemos qué tiene la niña». Esas palabras se repitieron como un eco durante meses, mientras yo me debilitaba cada día más. Mi madre era una mujer hermosa, con una fortaleza interior que solo conocen aquellas que han cargado el peso del mundo sobre sus hombros. Trabajaba doble turno en la cafetería del pueblo para poder pagar mis medicinas, siempre con una sonrisa en los labios aunque sus ojos contaran otra historia. Mi padre había fallecido cuando yo apenas tenía 2 años, y aunque no guardaba recuerdos claros de él, mamá siempre decía que tenía sus mismos ojos. «Tus ojos son como los de tu papá, Lucy», me susurraba mientras me arropaba por las noches. Él también miraba el mundo con esa misma curiosidad. La vida cambió drásticamente cuando Roberto entró en nuestras vidas. Alto, de aspecto fuerte, y con una voz que parecía retumbar en las paredes, se convirtió en el esposo de mi madre después de un breve noviazgo. Al principio todo parecía perfecto. Roberto traía flores a mamá, me compraba helados, y hasta adoptamos a Thor, un cachorro de pastor alemán que se convirtió en mi compañero inseparable. «Este perro te va a cuidar como si fuera un ángel guardián», me dijo Roberto el día que trajo a Thor a casa, sin saber cuán proféticas serían sus palabras. Pero el cuento de hadas duró poco. Los problemas económicos comenzaron a asomarse, y con ellos, la verdadera naturaleza de Roberto. El alcohol se convirtió en su mejor amigo, y los gritos reemplazaron a las palabras de amor. Mi enfermedad, que seguía sin diagnóstico, se convirtió en un gasto que él consideraba innecesario. «Estoy harto de gastar dinero en una niña que igual se va a morir», le gritaba a mi madre cuando creían que yo no escuchaba. Thor se convirtió en mi protector. Cada vez que Roberto alzaba la voz, el perro se colocaba entre nosotros, gruñendo suavemente, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. Mi madre intentaba mantener la paz, sacrificándose a sí misma para protegerme. «Es solo una fase, mi amor», me decía mientras me peinaba. «Roberto nos quiere, solo está pasando por un momento difícil». Pero yo sabía que algo más oscuro se escondía tras sus palabras tranquilizadoras. Lo veía en sus ojos, en el miedo que se reflejaba en ellos cada vez que escuchábamos el auto de Roberto llegar tarde en la noche. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro. Me desperté sintiéndome particularmente débil, con fiebre y el cuerpo adolorido. Mi madre había salido temprano para el trabajo, y Roberto se suponía que debía llevarme al médico para un nuevo análisis. «Hoy vamos a descubrir qué tienes, mocosa», dijo mientras me subía a su camioneta destartalada. Thor intentó subir también, pero Roberto lo apartó con el pie. «Ese perro no viene con nosotros». Thor aulló desconsoladamente mientras nos alejábamos. Recuerdo haber mirado por la ventana trasera, viendo cómo corría detrás de la camioneta, hasta que sus fuerzas le fallaron y se quedó parado en medio del camino, cada vez más pequeño en la distancia. No lo sabía entonces, pero ese instinto animal, esa lealtad incondicional, sería la diferencia entre la vida y la muerte para mí. Roberto conducía en silencio, fumando un cigarrillo tras otro, mientras yo me acurrucaba en el asiento, temblando de frío, a pesar del calor sofocante del verano. En lugar de tomar el camino hacia el pueblo, giró en dirección opuesta, adentrándose en una carretera que serpenteaba hacia las afueras, hacia el desierto que se extendía interminable bajo el sol inclemente. «¿A dónde vamos?», pregunté con voz débil. «El hospital está en la otra dirección».
Vamos a un médico especial, respondió sin mirarme, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. El paisaje cambió gradualmente. Los árboles y las casas fueron dando paso a arbustos espinosos y tierra rojiza. El aire se volvió más seco y el sol parecía quemar con mayor intensidad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, impulsado por un miedo instintivo que no podía explicar. Después de lo que pareció una eternidad, Roberto detuvo la camioneta en medio de la nada. Solo había desierto a nuestro alrededor, extendiéndose en todas direcciones hasta fundirse con el horizonte. Sin decir palabra, salió del vehículo y abrió mi puerta. «Bájate», ordenó, evitando mirarme a los ojos. «¿Dónde está el doctor?», pregunté, confundida y aterrada. «No hay ningún doctor, Lucy». Su voz sonaba extrañamente calma. «Ya no puedo seguir con esto. Tu madre y yo estaríamos mejor sin tener que cargar contigo». Lo que siguió quedó grabado en mi memoria como una cicatriz imborrable. Roberto me obligó a bajar de la camioneta. Me dio una botella de agua medio llena y una vieja manta que siempre llevaba en el vehículo. «Con suerte, alguien te encontrará», dijo, aunque en sus ojos no había esperanza alguna. «O quizás sea mejor que todo termine rápido. De todos modos, los médicos dicen que no tienes cura». Lo vi subir a la camioneta y arrancar, dejando tras de sí una nube de polvo que me hizo toser violentamente. Grité y corrí tras él. Mis pequeñas piernas debilitadas por la enfermedad apenas podían sostenerme. Caí sobre la tierra ardiente, raspándome las rodillas y las palmas de las manos. La camioneta se alejó hasta desaparecer en el horizonte, y yo me quedé completamente sola en la inmensidad del desierto. El sol quemaba sin piedad. Me arrastré bajo un arbusto espinoso que ofrecía una sombra miserable, abrazando la manta contra mi pecho como si fuera un talismán protector. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, mezclándose con el sudor y el polvo. «Mamá», susurré sabiendo que ella no podía escucharme. «Mamá, por favor, ven a buscarme». Las horas pasaron con crueldad. Intenté racionar el agua, tomando pequeños sorbos que apenas aliviaban mi sed creciente. Mi mente infantil no comprendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que estaba en peligro. La enfermedad que ya me debilitaba se volvía más aguda bajo el calor implacable. Cuando el sol comenzó a ponerse, el terror se apoderó de mí. Había escuchado historias sobre los animales del desierto que salían de noche, sobre las temperaturas que caían drásticamente y podían congelar los huesos. Me acurruqué bajo mi manta, temblando no sé si por miedo o por la fiebre que me consumía. En ese momento de absoluta desesperación, escuché algo en la distancia, un ladrido familiar que hizo que mi corazón diera un vuelco. «¿Thor?», llamé, mi voz apenas un susurro ronco, y entonces lo vi, corriendo hacia mí como una sombra contra el atardecer rojizo. Mi fiel pastor alemán, con la lengua colgando y el pelaje cubierto de polvo, había seguido nuestro rastro a través del desierto. Cuando llegó a mi lado, su cuerpo caliente y jadeante fue el ancla que necesitaba para no perderme en la desesperación. «Thor, viniste por mí», sollocé, enterrando mi rostro en su pelaje mientras él me lamía la cara con devoción. Esa noche Thor se convirtió en mi escudo contra el frío y mi esperanza en la oscuridad. Se acurrucó a mi lado, compartiendo su calor corporal, vigilante ante cualquier sonido en la noche desértica. A pesar del miedo y el dolor, con Thor a mi lado, sentí que quizás podría sobrevivir. Lo que no sabía era que este abandono cruel no era el final de mi historia, sino apenas el comienzo de un milagro que cambiaría mi vida para siempre. El amanecer llegó, y con él, una determinación que solo nace cuando no queda nada que perder. Con Thor como mi guardián, decidí que debía moverme, buscar ayuda, encontrar el camino de regreso a casa con mi madre. Ya no era solo una niña enferma y abandonada, era una sobreviviente, y ese primer día en el desierto marcó el comienzo de una travesía que, aunque entonces no lo sabía, me llevaría a un encuentro destinado a cambiar no solo mi vida, sino también la de muchos otros. El segundo día en el desierto trajo consigo una realidad aplastante. Mi pequeño cuerpo debilitado por la enfermedad luchaba contra las condiciones extremas.
La botella de agua que Roberto me había dejado estaba ya casi vacía y mi garganta ardía con cada respiración. Thor, mi ángel guardián de 4 patas, no se separaba de mí ni un instante. Decidimos movernos al amanecer, cuando el calor aún no era tan intenso. Seguir una dirección fija parecía imposible para una niña de 6 años, pero Thor parecía tener un instinto que yo no poseía. Caminaba unos metros por delante de mí, girándose constantemente para asegurarse de que lo seguía, como si entendiera perfectamente la gravedad de nuestra situación. «Thor, tenemos que encontrar agua», le dije como si pudiera comprenderme. Tal vez lo hacía, porque ladró suavemente y cambió ligeramente de dirección. Caminamos durante horas, deteniéndonos bajo cada sombra que encontrábamos para recuperar fuerzas. Mi enfermedad se manifestaba con mayor crudeza bajo aquellas condiciones extremas. Sentía que mi piel ardía no solo por el sol, sino por la fiebre que me consumía desde dentro. Los síntomas que los médicos nunca habían podido diagnosticar correctamente se intensificaban. El tinte amarillento de mis ojos se hacía más pronunciado, la fatiga era abrumadora y unos puntos rojizos comenzaban a aparecer en mis brazos. A mediodía, Thor comenzó a ladrar con insistencia. Lo seguí, arrastrando los pies, y descubrimos un pequeño cactus. Mi fiel compañero comenzó a escarbar en la tierra a su alrededor. «¿Qué haces, Thor?», pregunté, confundida, pero pronto lo entendí. La tierra alrededor del cactus estaba ligeramente húmeda. Con mis manos pequeñas, ayudé a Thor a cavar, y tras unos minutos, un pequeño charco de agua fangosa comenzó a formarse en el hoyo. No era mucho, y estaba sucia, pero era agua. «Eres un genio, Thor», susurré, besando su hocico polvoriento. Cupping mis manos, recogí un poco de aquella agua preciosa y bebí con cuidado, dejando que Thor también saciara su sed. Era un conocimiento ancestral que ni siquiera sabía que un perro podía tener: encontrar agua bajo la tierra en el desierto. Después de aquel pequeño milagro, continuamos nuestro camino. El sol comenzaba su descenso en el horizonte cuando vislumbramos algo en la distancia. No estaba segura si era real o una alucinación provocada por la fiebre y la deshidratación, pero parecía una figura humana tendida sobre la tierra. Thor fue el primero en reaccionar, corriendo hacia aquella forma inmóvil. Lo seguí, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. A medida que nos acercábamos, la figura tomaba forma. Era un hombre, tendido boca abajo en la arena, inmóvil. «¿Señor?», llamé, mi voz apenas un susurro ronco por la sed. «Señor, ¿está bien?». No hubo respuesta. Thor comenzó a lamer la mano del hombre, y entonces noté un ligero movimiento. Estaba vivo, pero apenas. Me arrodillé junto a él, olvidando momentáneamente mi propio sufrimiento. Con toda la fuerza que pude reunir, logré girar al hombre para que quedara boca arriba. Su rostro estaba quemado por el sol, sus labios agrietados y sangrantes. Parecía tener unos 40 años, con cabello oscuro, ahora cubierto de polvo. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo que vi en sus ojos cuando logró abrirlos brevemente, el mismo tinte amarillento que tenían los míos. «Agua», murmuró, su voz apenas audible. Vacilé un momento, aferrando la botella casi vacía que era nuestra única esperanza de supervivencia. Pero algo en mi interior, quizás esa bondad innata que mi madre siempre decía que yo poseía, me llevó a acercar la botella a sus labios. «Beba despacio», le dije sosteniendo su cabeza para ayudarlo. El hombre tomó unos sorbos y pareció revivir ligeramente. Sus ojos, ahora más abiertos, me estudiaban con una mezcla de confusión y asombro. «¿Quién eres?», preguntó tosiendo. «¿Qué hace una niña sola en el desierto?». «Me llamo Lucy», respondí, «y no estoy sola. Estoy con Thor». Thor se acercó, como si entendiera que hablábamos de él, y el hombre extendió una mano temblorosa para acariciarlo. «Yo soy Eduardo», dijo, su voz un poco más fuerte. «¿Cómo has llegado aquí, Lucy?». La pregunta despertó el dolor que había mantenido a raya durante las últimas horas. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, mientras le contaba cómo mi padrastro me había abandonado, cómo Thor había seguido nuestro rastro, y cómo llevábamos más de un día vagando por el desierto. Eduardo escuchó en silencio,
una sombra de ira pasando por su rostro demacrado. Cuando terminé mi relato, intentó incorporarse, pero la debilidad se lo impidió. «Lucy, creo que el destino nos ha unido por una razón», dijo tras un momento de silencio. «Yo también estoy enfermo. La misma enfermedad que tú tienes». Mi corazón dio un vuelco. Nunca había conocido a nadie con mis mismos síntomas, con esa misma mirada amarillenta que me devolvía el espejo cada mañana. «¿Sabe qué es?», pregunté, la esperanza iluminando mi voz. «¿Sabe lo que tenemos?». Eduardo asintió lentamente. «Es una enfermedad rara, una mutación genética que afecta al hígado y a la sangre. Los médicos la llaman síndrome de Hoffmann-Rossi. Es muy rara. Solo afecta a una persona entre varios millones. Pero, ¿cómo es posible que los dos la tengamos?», pregunté, incapaz de comprender la coincidencia. «No lo sé, pequeña», respondió Eduardo, su voz cargada de emoción. «Pero no creo que sea una casualidad que nos hayamos encontrado aquí, en medio de la nada». Me contó entonces su historia. Eduardo era un biólogo que había dedicado su vida a investigar enfermedades raras, motivado por su propia condición. Había estado trabajando en un posible tratamiento cuando su financiación fue cancelada. Desesperado, había decidido adentrarse en el desierto para recolectar ciertas plantas que, según sus investigaciones, podrían contener compuestos útiles para tratar su enfermedad. «Pero subestimé el desierto», concluyó. «Me perdí, se me acabó el agua, y cuando me encontraste, estaba a punto de morir. Ahora estamos juntos», dije con la sencillez y la esperanza propias de una niña. «Podemos ayudarnos». Eduardo sonrió débilmente y tomó mi mano. Fue un momento extraño y hermoso. Dos almas unidas por el sufrimiento y una enfermedad rara, encontrándose contra toda probabilidad en la inmensidad del desierto. La noche comenzaba a caer, y con ella, el frío despiadado del desierto. Eduardo, a pesar de su debilidad, tuvo la presencia de ánimo para enseñarme a construir un refugio improvisado, utilizando la manta que yo llevaba y algunas ramas de arbustos secos. Thor se acurrucó entre nosotros, proporcionándonos calor. «Tenemos que conservar energías», dijo Eduardo. «Mañana intentaremos encontrar el camino de vuelta a la civilización». Pero esa noche, mientras Eduardo caía en un sueño inquieto, la fiebre me atacó con renovada fuerza. Los puntos rojizos en mis brazos se habían extendido y sentía como si mi sangre fuera fuego líquido corriendo por mis venas. Thor, percibiendo mi sufrimiento, gemía suavemente, lamiendo mi frente ardiente. «Voy a estar bien, Thor», susurré, pero ni yo misma creía en mis palabras. Pasé la noche alternando entre la conciencia y la inconsciencia, visitada por sueños febriles donde veía a mi madre llorando, a Roberto riendo cruelmente y, extrañamente, a un laboratorio lleno de luces brillantes donde Eduardo y yo éramos estudiados como si fuéramos criaturas de otro mundo. Al amanecer, Eduardo despertó y se alarmó al ver mi estado. Colocó su mano en mi frente y sacudió la cabeza, preocupado. «Estás ardiendo, Lucy», dijo, su voz tensa. «Tenemos que encontrar ayuda hoy mismo. O...». No terminó la frase, pero no era necesario. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. Con una determinación nacida de la desesperación, Eduardo reunió fuerzas que no sabía que tenía. Me tomó en sus brazos, a pesar de su propia debilidad, y con Thor guiando el camino, comenzamos nuestro tercer día en el desierto. «Cuéntame sobre tu madre», me pidió Eduardo mientras caminábamos, intentando mantenerme consciente. A través de la bruma de la fiebre, le hablé de Mariana, de su sonrisa cálida y su amor incondicional, de cómo trabajaba hasta el agotamiento para pagar mis medicinas, de cómo me leía cuentos cada noche sin importar cuán cansada estuviera. «Suena como una mujer extraordinaria», comentó Eduardo. «Seguro que te está buscando desesperadamente». «Ella no sabe dónde estoy», murmuré, las lágrimas mezclándose con el sudor en mi rostro. Roberto le habrá mentido. «La encontraremos, Lucy», prometió Eduardo. «Te llevaré de vuelta con tu madre. Es una promesa». A mediodía, Thor comenzó a ladrar con entusiasmo. Había encontrado algo que parecía ser un camino de tierra.
apenas visible pero definitivamente hecho por humanos. Era la primera señal de civilización que veíamos en días. «Buen chico, Thor», lo felicitó Eduardo con renovada esperanza. «Ahora solo tenemos que seguir este camino». Pero mis fuerzas estaban llegando a su límite. La enfermedad, exacerbada por las condiciones extremas, estaba ganando la batalla. Mi visión se nublaba, y cada respiración era un esfuerzo. «Eduardo», susurré, «no puedo más». «Sí puedes, pequeña guerrera», me animó, aunque podía ver el miedo en sus ojos. «Has sobrevivido hasta ahora, y eso es más de lo que muchos adultos podrían hacer. No te rindas». En ese momento crítico, Eduardo tomó una decisión que demostraba su increíble altruismo. A pesar de estar él mismo enfermo y debilitado, me cargó sobre sus hombros. «Vamos a salir de aquí juntos», declaró, su voz una mezcla de determinación y agotamiento. Thor ladró, como si diera su aprobación, y continuamos nuestro camino. Yo flotaba entre la consciencia y la inconsciencia, vagamente consciente del esfuerzo sobrehumano que Eduardo estaba haciendo. Las horas pasaron en una nebulosa de dolor y esperanza. El sol comenzaba a ponerse cuando Thor, siempre nuestro guardián, comenzó a ladrar frenéticamente. A lo lejos, casi como un espejismo, vimos las luces de un vehículo acercándose por el camino de tierra. Eduardo reunió sus últimas fuerzas y corrió hacia el camino, agitando los brazos desesperadamente. El vehículo, una camioneta vieja conducida por un ganadero local, se detuvo junto a nosotros. «¡Santo cielo!», exclamó el hombre al vernos. «¿Qué les ha pasado?». «Por favor», suplicó Eduardo, su voz ronca. «Esta niña necesita ayuda médica urgente. Ambos estamos enfermos». El ganadero no hizo más preguntas. Nos ayudó a subir a su camioneta, con Thor saltando ágilmente a la parte trasera. Mientras el vehículo avanzaba rápidamente hacia la civilización, Eduardo me sostenía contra su pecho, susurrándome palabras de aliento. «Lo logramos, Lucy», decía una y otra vez. «Lo logramos». En mi estado febril, no estaba segura si esto era real o otro sueño, pero el rumor del motor, el viento en mi rostro y la presencia sólida de Eduardo me anclaban a la realidad. De alguna manera, contra todo pronóstico, habíamos sobrevivido. Lo que no sabíamos entonces era que nuestro encuentro en el desierto era solo el comienzo de una historia mucho más grande. Una historia que involucraría a médicos asombrados, investigaciones revolucionarias y un descubrimiento que cambiaría la comprensión de la enfermedad que compartíamos. Pero en ese momento, lo único que importaba era que habíamos encontrado ayuda y que de alguna manera, una niña abandonada y un hombre perdido se habían salvado mutuamente en la inmensidad del desierto. El hospital regional era un edificio de concreto gris, sin pretensiones, en las afueras de un pueblo cuyo nombre ni siquiera conocía entonces. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo mientras me trasladaban en una camilla por pasillos interminables. Recuerdo fragmentos de aquellas primeras horas, máscaras quirúrgicas inclinándose sobre mí, el frío de las agujas penetrando mi piel, voces urgentes que se mezclaban en mi conciencia febril. Estado crítico, deshidratación severa, posible fallo hepático. «¿Dónde está Eduardo?», pregunté repetidamente, mi voz apenas audible. «¿Y Thor?». Nadie parecía escucharme. El mundo se disolvía en manchas borrosas de color y sonido. En algún momento caí en un sueño profundo, o quizás era la inconsciencia. No lo sé. Cuando desperté, la luz del día se filtraba por una ventana pequeña. Tenía una vía intravenosa en el brazo y una máquina al lado de la cama emitía pitidos rítmicos. Una enfermera de rostro amable se acercó cuando me vio abrir los ojos. «Buenos días, pequeña luchadora», dijo, ajustando algo en el gotero. «Nos has dado un buen susto». «Eduardo», fue lo primero que dije. «El hombre que estaba conmigo». La enfermera asintió, comprensiva. «Está en otra habitación, recibiendo tratamiento. Él también estaba en condiciones críticas cuando llegaron». «¿Y Thor?». «Mi perro...». «Tu perro está bien», me tranquilizó. «El hombre que los encontró se está ocupando de él hasta que se aclare la situación». La situación era complicada.
El ganadero que nos había rescatado había alertado a las autoridades sobre una niña abandonada en el desierto. La policía estaba involucrada y habían comenzado la búsqueda de mi madre y de Roberto. Mientras tanto, los médicos estaban desconcertados por mi condición. Nunca había visto nada igual. Escuché decir a un médico fuera de mi habitación: los análisis muestran anomalías que no corresponden con ninguna enfermedad catalogada, y el hombre tiene exactamente los mismos marcadores. Pasaron 3 días antes de que me permitieran ver a Eduardo. Cuando por fin pude visitarlo, me sorprendió lo frágil que parecía en la cama de hospital, conectado a múltiples máquinas. Sin embargo, sus ojos se iluminaron cuando me vio entrar, acompañada por una enfermera. «Mi pequeña salvadora», dijo, extendiendo una mano hacia mí. «Ven aquí». Me acerqué a su cama y él me abrazó con la fuerza que le quedaba. Fue un momento de conexión profunda, 2 almas unidas por el sufrimiento y por una enfermedad que nadie parecía comprender. «Han contactado con tu madre», me informó Eduardo. «Está en camino. Al parecer, Roberto le dijo que te había dejado con una tía, y cuando ella intentó contactarla y descubrió la mentira, denunció tu desaparición». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. La idea de ver a mi madre nuevamente me llenaba de una alegría indescriptible. «¿Y Roberto?», pregunté temerosa. «La policía lo está buscando», respondió Eduardo, su voz endureciéndose. «Lo encontrarán, Lucy. Pagará por lo que hizo». Esa misma tarde recibimos una visita inesperada. Un médico de aspecto distinguido, con cabello canoso y gafas de montura metálica, entró en la habitación de Eduardo donde yo estaba de visita. Se presentó como el doctor Alejandro Montes, especialista en enfermedades genéticas raras. «He viajado desde la capital cuando me enteré de su caso», explicó mirando alternativamente a Eduardo y a mí. «Lo que ustedes tienen es extraordinariamente raro, y el hecho de que 2 personas con la misma condición se hayan encontrado, bueno, es estadísticamente imposible». Eduardo se incorporó ligeramente en la cama. «Doctor, como le he explicado a los médicos locales, creo que padecemos el síndrome de Hoffmann-Rossi», dijo. «Soy biólogo y he investigado mi propia condición durante años». El doctor Montes asintió, impresionado. «Su diagnóstico es correcto, señor Vega. Es asombroso que lo haya identificado por su cuenta, considerando que solo hay documentados unos 30 casos en todo el mundo». Yo escuchaba esta conversación con una mezcla de confusión y esperanza. Por primera vez en mi vida, alguien parecía saber exactamente qué me ocurría. «¿Tiene cura?», pregunté con la directa sencillez propia de una niña. «El doctor». Montes me miró con una expresión que combinaba compasión y algo que no pude identificar entonces. ¿Curiosidad científica, quizás? «Aún no, pequeña», respondió con honestidad. «Pero estamos trabajando en ello. Y quizás, solo quizás, el hecho de que ustedes 2 se hayan encontrado podría ser la clave que estábamos buscando». No entendí completamente lo que quería decir, pero Eduardo sí. Sus ojos se iluminaron con una comprensión repentina. «¿Está sugiriendo lo que creo, doctor?», preguntó Eduardo, su voz temblando ligeramente. El doctor Montes asintió, cauteloso pero visiblemente emocionado. «El síndrome de Hoffmann-Rossi se caracteriza por mutaciones específicas en los genes que regulan ciertas proteínas sanguíneas», explicó. «Cada caso es único, con variaciones sutiles. Mi hipótesis es que ustedes 2 podrían tener variaciones complementarias. Si es así, existe la posibilidad de que la sangre de uno contenga elementos que podrían ayudar al otro». Eduardo asintió, comprendiendo las implicaciones. «Un trasplante de médula ósea, o quizás una terapia basada en células madre», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «Exactamente», confirmó el doctor Montes. «Pero necesitaríamos realizar más pruebas y trasladarlos a un centro especializado». En ese momento se escuchó un alboroto en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y una mujer entró corriendo, con el rostro bañado en lágrimas. «Lucy, mi Lucy», gritó abriendo los brazos. «Mamá», respondí lanzándome hacia ella.
El abrazo de mi madre fue como regresar a casa después de atravesar el infierno. Su cuerpo temblaba mientras me sostenía, besando mi cabeza una y otra vez, como si no pudiera creer que me tenía de vuelta. «Mi niña, mi pequeña», repetía entre sollozos. «Creí que te había perdido para siempre». El doctor, Montes y Eduardo observaban la escena con emoción contenida. Después de unos minutos, cuando mi madre logró calmarse un poco, el médico le explicó la situación. Le habló sobre nuestra enfermedad rara, sobre el increíble encuentro en el desierto y sobre la posibilidad de que este encuentro fortuito pudiera ser la clave para un tratamiento. Mariana escuchó todo con atención, sin soltarme ni un momento. ¿Están diciendo que mi hija y este hombre se encontraron por casualidad en el desierto y que ambos tienen la misma enfermedad rara que podría tratarse mutuamente?, preguntó, incrédula. «Las probabilidades son astronómicamente bajas», admitió el doctor Montes. «Pero ha sucedido. Algunos lo llamarían destino o milagro. Como científico, prefiero verlo como una extraordinaria coincidencia que podríamos aprovechar». Eduardo extendió su mano hacia mi madre. «Señora, sé que esto es abrumador», dijo con suavidad, «pero su hija me salvó la vida en ese desierto, literal y metafóricamente. Si existe la más mínima posibilidad de que podamos ayudarnos mutuamente a superar esta enfermedad, creo que debemos intentarlo». Mariana dudó un momento antes de estrechar la mano de Eduardo. «Mi hija siempre ha sido especial», dijo con una mezcla de orgullo y tristeza. «Desde que era bebé, supe que había algo diferente en ella. Los médicos nunca pudieron decirnos qué tenía. Y ahora...» Su voz se quebró, incapaz de continuar. El doctor Montes aprovechó ese momento para explicar los siguientes pasos. «Nos trasladarían a ambos a un hospital universitario en la capital, donde un equipo de especialistas investigaría nuestra condición y las posibles terapias. Mientras tanto», añadió, «la policía continúa buscando a Roberto García, el padrastro de Lucy». La expresión de mi madre se endureció al escuchar ese nombre. «Lo confié todo a ese hombre», dijo, su voz fría como el hielo. «Y él abandonó a mi hija para que muriera. Nunca lo perdonaré». Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Eduardo y yo fuimos sometidos a innumerables pruebas médicas. Muestras de sangre, biopsias de médula ósea, resonancias magnéticas y análisis genéticos. Todo ello mientras nos preparaban para el traslado al hospital especializado. Thor, mi fiel salvador, había sido recogido por mi madre y estaba siendo cuidado temporalmente por una vecina suya. Me prometieron que lo vería pronto, una vez que estuviéramos instalados en la capital. Una tarde, mientras Eduardo y yo compartíamos una partida de ajedrez en su habitación, él me estaba enseñando a jugar. El doctor Montes entró con una expresión que no pude descifrar en su rostro. «Tengo noticias», anunció sosteniendo una carpeta con resultados. «Y son extraordinarias». Eduardo dejó caer la pieza de ajedrez que sostenía, su atención completamente cautivada. «¿Qué ha descubierto, doctor?», preguntó con una mezcla de temor y esperanza. El doctor Montes se sentó en el borde de la cama, ajustándose las gafas. «Los análisis genéticos han confirmado que ambos padecen el síndrome de Hoffmann-Rossi, como ya sabíamos», comenzó. «Pero hay algo más. Lucy tiene una variación genética que nunca antes habíamos documentado. Su cuerpo produce una proteína modificada que, en teoría, podría contrarrestar los efectos más graves del síndrome». Eduardo se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Está diciendo que ella podría tener la clave para un tratamiento?» «Potencialmente sí», confirmó el médico. «Lo fascinante es que, a pesar de tener esta variación protectora, sigue manifestando síntomas. Y aquí es donde entra usted, señor Vega. Sus células muestran una capacidad excepcional para asimilar y replicar proteínas externas. Si pudiéramos combinar la proteína única de Lucy con su capacidad de asimilación, podríamos crear una terapia», completó Eduardo, su voz temblando de emoción. Yo observaba este intercambio sin comprender completamente las implicaciones. Para mí, una niña de 6 años, todo se reducía a una simple pregunta. «¿Eso significa que nos curaremos?».
Pregunté con la inocencia de la infancia. El doctor Montes me miró con una sonrisa cautelosa. Es posible, Lucy. No puedo prometerte nada, pero hay esperanza. Una esperanza real, basada en la ciencia. Esa noche, mientras mi madre dormitaba en un sillón junto a mi cama, reflexioné sobre el extraño camino que había tomado mi vida. El abandono cruel de Roberto, que parecía el fin de todo, se había convertido en el inicio de algo extraordinario. Mi encuentro con Eduardo, dos personas con la misma enfermedad rara encontrándose en la inmensidad del desierto, desafiaba toda lógica y probabilidad. Más tarde supe que la prensa había comenzado a interesarse por nuestra historia. Un periódico local tituló «Milagro en el desierto, niña abandonada y científico enfermo podrían haber encontrado cura para enfermedad rara». La atención mediática atrajo el interés de fundaciones de investigación médica y, lo más importante, llevó a la captura de Roberto, quien fue arrestado mientras intentaba cruzar la frontera. Al cuarto día de nuestra estadía en el hospital, nos preparábamos para el traslado cuando escuché ladridos familiares en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y Thor entró corriendo, dirigiéndose directamente a mi cama, ladrando y moviendo la cola con frenesí. «¡Thor!», exclamé, abrazando a mi fiel amigo mientras él lamía mi rostro con devoción. Mi madre había conseguido un permiso especial para que Thor pudiera visitarme antes del traslado. Eduardo observaba la escena con una sonrisa. «Ese perro es el verdadero héroe de esta historia», comentó. «Sin él, ni tú ni yo estaríamos vivos». Asentí, enterrando mi rostro en el pelaje de Thor. Héroe parecía una palabra insuficiente para describir lo que este animal había hecho por nosotros. El doctor Montes, que había entrado junto con Thor y mi madre, carraspeó para llamar nuestra atención. «Hay otro desarrollo que deben conocer», dijo, su tono repentinamente más serio. «Los resultados adicionales han revelado algo inesperado. La condición que comparten parece estar avanzando más rápidamente de lo que habíamos anticipado, especialmente en Eduardo». Mi madre se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Eduardo permaneció impasible, como si ya hubiera sospechado esta noticia. «¿Cuánto tiempo?», preguntó simplemente. «Sin tratamiento, quizás unos meses», respondió el médico con honestidad brutal. «Por eso debemos trasladarlos inmediatamente e iniciar los protocolos experimentales». Fue en ese momento, mientras Thor se acurrucaba protectoramente a mi lado y el rostro de Eduardo mostraba una determinación feroz, cuando comprendí que nos encontrábamos en una carrera contra el tiempo. Una carrera cuyo premio no era solo nuestra vida, sino potencialmente la de muchas otras personas que sufrían en silencio con esta enfermedad desconocida. Al día siguiente, una ambulancia aeromédica nos trasladó a Eduardo y a mí al Hospital Universitario Nacional. Thor viajó con mi madre, siguiéndonos por carretera. El inicio de los protocolos experimentales marcó un nuevo capítulo en nuestra extraordinaria historia, uno que ninguno de nosotros podía prever completamente. Lo que comenzó como el acto más cruel imaginable, el abandono de una niña enferma en el desierto, estaba evolucionando hacia algo que muchos llamarían un milagro. Pero como aprendí en los años siguientes, los verdaderos milagros no son eventos sobrenaturales que ocurren sin explicación. Los verdaderos milagros son esas improbables cadenas de acontecimientos que, contra todo pronóstico, nos conducen exactamente donde necesitábamos estar. El Hospital Universitario Nacional era un complejo impresionante, con torres de cristal que reflejaban el cielo y pasillos interminables llenos de médicos y estudiantes que se movían con propósito. Para una niña que había crecido en un pequeño pueblo, era como entrar en otro mundo. Eduardo y yo fuimos instalados en habitaciones contiguas en una unidad especial de investigación. Las paredes estaban pintadas con colores brillantes y decoradas con personajes de dibujos animados, un intento bien intencionado de hacer el entorno menos intimidante para los pacientes infantiles. Mi madre recibió una pequeña habitación anexa donde podía quedarse conmigo y milagrosamente, tras mucha insistencia por su parte, consiguió un permiso especial para que Thor pudiera visitarnos regularmente.
El doctor Montes nos presentó al equipo de especialistas que trabajaría con nosotros: inmunólogos, hematólogos, genetistas y especialistas en enfermedades raras. La doctora Isabel Fuentes, una genetista con ojos amables y manos gentiles, se convirtió en mi doctora favorita. Siempre me explicaba los procedimientos con paciencia, usando analogías que yo podía entender. «Tu sangre es como un rompecabezas especial, Lucy», me dijo un día mientras me preparaba para una nueva serie de pruebas. «Y el rompecabezas de Eduardo es diferente, pero complementario. Estamos tratando de ver cómo encajan las piezas». Los primeros días fueron abrumadores. Pruebas tras pruebas, análisis tras análisis. Mi pequeño cuerpo estaba cubierto de pinchazos de agujas y a veces lloraba de frustración y cansancio. Eduardo también sufría, aunque intentaba ocultarlo con bromas y sonrisas. Una tarde, después de un procedimiento particularmente doloroso, Eduardo vino a mi habitación. Se veía pálido y agotado, pero sus ojos brillaban con determinación. «¿Sabes por qué estamos haciendo esto, Lucy?», me preguntó, sentándose en el borde de mi cama. Negué con la cabeza, abrazando a mi oso de peluche, un regalo que mi madre me había traído de casa. «Estamos haciendo historia, pequeña», dijo con suavidad. «Lo que los médicos están aprendiendo de nosotros podría ayudar a muchas personas en el futuro. Personas que tienen lo mismo que nosotros, pero que no han tenido nuestra suerte». «¿Suerte?», pregunté confundida. «Mi padrastro me abandonó en el desierto. No me siento muy afortunada». Eduardo sonrió tristemente. «Sé que suena extraño, pero piénsalo. De todas las personas en el mundo, tú y yo tenemos la misma enfermedad rara. De todos los lugares posibles, nos encontramos en ese desierto. Y resulta que nuestras versiones de la enfermedad podrían ser la clave para encontrar un tratamiento. Eso no es coincidencia, Lucy. Es algo más». No estaba segura de entender completamente lo que quería decir, pero sus palabras me dieron una sensación de propósito que no había tenido antes. Al tercer día de nuestra estancia en el hospital, el equipo médico estaba listo para iniciar el primer protocolo experimental. La teoría era relativamente simple. Crearían un cultivo con mi sangre para aislar la proteína protectora que mi cuerpo producía naturalmente. Luego, utilizarían las células especiales de Eduardo para crear un vehículo que pudiera transportar esta proteína a través del sistema inmunológico sin ser rechazada. «Es como si tú tuvieras la medicina, Lucy, y Eduardo tuviera el frasco perfecto para guardarla y distribuirla», explicó la doctora Fuentes. «El procedimiento requería que ambos estuviéramos en condiciones óptimas, por lo que pasamos una semana recibiendo tratamientos de soporte para mejorar nuestro estado general. Para mí, esto significó transfusiones de sangre, suplementos nutricionales y fisioterapia para fortalecer mis músculos debilitados. Para Eduardo, cuya condición era más avanzada, incluyó diálisis y tratamientos más agresivos. Durante esa semana, mi madre y yo nos adaptamos a nuestra nueva vida en el hospital. Ella había conseguido un permiso extendido en su trabajo y pasaba cada momento libre conmigo. Por las noches, me leía cuentos, igual que antes de que todo esto sucediera. Por las mañanas, me ayudaba a bañarme y me peinaba con cuidado, tratando de mantener una apariencia de normalidad en medio del caos médico. Thor podía visitarnos 3 veces por semana, gracias a un programa especial de terapia con animales que el hospital había implementado recientemente. Estos encuentros eran los puntos culminantes de mi semana. Thor parecía entender perfectamente la gravedad de la situación, comportándose impecablemente durante sus visitas. Se acurrucaba junto a mí en la cama, ofreciéndome el consuelo que solo un amigo fiel puede proporcionar. Eduardo, a pesar de su deterioro físico, se esforzaba por mantenerse activo mentalmente. Había pedido que le llevaran libros y artículos científicos y pasaba horas estudiando todo lo relacionado con nuestra enfermedad. A veces, cuando tenía energía suficiente, venía a mi habitación y me enseñaba cosas: ajedrez, matemáticas, ciencia básica. Tenía un don para explicar conceptos complicados, de manera que incluso una niña de 6 años pudiera entenderlos.
Serías un gran maestro, le dije un día, después de que me explicara cómo funcionaban las células sanguíneas. Él sonrió, una sonrisa que no alcanzó del todo sus ojos. Tal vez en otra vida, respondió. O quizás todavía en esta, si tenemos suerte. La relación entre Eduardo y mi madre también evolucionó durante esas semanas. Al principio, ella mantenía cierta distancia, quizás todavía asimilando todo lo que había sucedido. Pero gradualmente comenzaron a hablar más, a compartir sus preocupaciones y esperanzas. Eduardo le contaba sobre sus investigaciones anteriores, sobre su vida solitaria dedicada a la ciencia y sobre cómo encontrarme en el desierto había cambiado su perspectiva. Antes de conocer a Lucy, estaba resignado a mi enfermedad, le confesó una noche, sin saber que yo escuchaba desde mi cama. Había aceptado que moriría solo, sin haber encontrado una cura. Pero ahora tengo una razón para luchar. Llegó el día del primer protocolo experimental. Me despertaron temprano, me prepararon con una serie de medicamentos y me llevaron a una sala especial, estéril y llena de equipos médicos sofisticados. Eduardo ya estaba allí, recostado en una camilla paralela a la mía. Nos sonreímos nerviosamente. ¿Listo para hacer historia, compañero de desierto?, me preguntó con una sonrisa temblorosa. «Lista», respondí, intentando sonar valiente. El procedimiento duró horas. Extraían sangre de mi brazo, la procesaban a través de máquinas complejas y luego extraían células de Eduardo para combinarlas con componentes de mi sangre. Finalmente, una vez creada la solución experimental, nos la administraron a ambos mediante infusión intravenosa. Durante todo el proceso, el doctor Montes y la doctora Fuentes no se apartaron de nuestro lado, monitoreando constantemente nuestras reacciones. Mi madre esperaba ansiosamente fuera, acompañada por Thor, quien había recibido un permiso especial para estar presente ese día. Cuando todo terminó, estábamos exhaustos pero esperanzados. Nos trasladaron de nuevo a nuestras habitaciones para un periodo de observación intensiva. Los primeros resultados llegaron 3 días después. La doctora Fuentes entró en mi habitación con una sonrisa contenida, seguida por el doctor Montes. «Tenemos los resultados preliminares», anunció, «y son prometedores, muy prometedores». Mi madre, que estaba sentada junto a mi cama tejiendo, dejó caer su labor. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó, su voz tensa de esperanza. La doctora Fuentes nos mostró unos gráficos que yo no podía entender. «Los niveles de enzimas hepáticas de Lucy han disminuido significativamente, acercándose a rangos más normales», explicó. «Y los marcadores inflamatorios también muestran mejoría. En cuanto a Eduardo, su respuesta ha sido aún más impresionante. Sus valores de función hepática han mejorado en más de un 30%, algo que nunca habíamos visto en casos tan avanzados». «¿Entonces está funcionando?», insistió mi madre. «¿Se están curando?». La doctora Fuentes intercambió una mirada con el doctor Montes antes de responder. «Es demasiado pronto para hablar de cura», dijo con cautela. «Pero sí, el tratamiento muestra signos de eficacia. Necesitamos continuar con los protocolos y monitorear los resultados a largo plazo». Esa tarde, cuando me permitieron visitar a Eduardo, lo encontré sentado en su cama, escribiendo frenéticamente en un cuaderno. Parecía tener más energía, y el tinte amarillento de sus ojos había disminuido notablemente. «¿Qué escribes?», le pregunté curiosa. «Estoy documentando todo», respondió mostrándome páginas llenas de notas y diagramas. «Cada síntoma, cada mejora, cada teoría. Esto es demasiado importante para confiar solo en la memoria». Me senté a su lado, y él me mostró cómo estaba organizando la información. Incluso había hecho dibujos simples para ayudarme a entender lo que estaba sucediendo en nuestros cuerpos. «¿Crees que nos curaremos completamente?», le pregunté. Eduardo dejó su bolígrafo y me miró con seriedad. «No lo sé, Lucy», respondió con honestidad. «Pero incluso si no lo logramos completamente, lo que estamos aprendiendo aquí ayudará a otros en el futuro. Tal vez no seamos los últimos en beneficiarnos de este tratamiento, sino los primeros».
Esa noche, mientras mi madre me arropaba para dormir, noté que ella también parecía diferente. La sombra constante de preocupación que había oscurecido su rostro desde que me encontraron en el desierto parecía haberse aligerado un poco. «Mamá, ¿crees que podremos volver a casa algún día?», le pregunté mientras me besaba la frente. «Claro que sí, mi amor», respondió acariciando mi cabello. «Y cuando lo hagamos, empezaremos de nuevo. Solo tú y yo. Y Thor, por supuesto». «¿Y Eduardo?», pregunté. La idea de separarme de él me resultaba extraña después de todo lo que habíamos compartido. Mi madre pareció sorprendida por la pregunta, pero después de un momento sonrió ligeramente. «Veremos, Lucy. La vida nos ha dado muchas sorpresas últimamente. Quizás nos tenga reservada alguna más». Las semanas siguientes transcurrieron en un patrón similar. Tratamientos, pruebas, resultados esperanzadores seguidos de retrocesos desalentadores. Era como si nuestros cuerpos estuvieran librando una batalla, avanzando 2 pasos y retrocediendo 1. Pero en general, la tendencia era positiva. Un día, aproximadamente un mes después del inicio de los tratamientos, recibimos una visita sorpresa. Un equipo de filmación del Canal Nacional quería hacer un reportaje sobre nuestro caso. El doctor Montes nos explicó que la atención mediática había sido beneficiosa, atrayendo financiación adicional para la investigación. «No tienen que hacerlo si no quieren», nos aseguró, «pero podría ayudar a concienciar sobre las enfermedades raras y la importancia de la investigación médica». Eduardo aceptó de inmediato, viendo una oportunidad para difundir conocimiento. Mi madre fue más reticente, protectora como siempre, pero finalmente accedió con la condición de que yo no fuera sometida a demasiado estrés. El día de la entrevista, me pusieron mi vestido favorito, un regalo de la doctora Fuentes, y mi madre me peinó con especial cuidado. Eduardo parecía nervioso, pero determinado. Nos sentamos juntos en una sala especialmente preparada, con Thor a nuestros pies. El perro se había convertido en parte integral de nuestra historia, y los productores insistieron en incluirlo. La entrevistadora, una mujer elegante con una sonrisa cálida, nos hizo preguntas sobre nuestro encuentro en el desierto, sobre la enfermedad y sobre el tratamiento experimental. Eduardo respondía la mayoría de las preguntas técnicas, mientras que yo compartía mi experiencia desde la perspectiva infantil que tenía entonces. «Lucy, ¿cómo te sientes ahora comparado con antes del tratamiento?», me preguntó la entrevistadora. «Me siento más fuerte», respondí con sinceridad. Antes me cansaba todo el tiempo y sentía como si tuviera fuego dentro. Ahora el fuego es más pequeño. La entrevista se emitió a nivel nacional y generó una ola de apoyo. Donaciones, cartas de ánimo, incluso ofrecimientos de otros científicos para colaborar en la investigación. Nuestro caso se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas familias que lidiaban con enfermedades raras sin diagnóstico o tratamiento. Pero la fama trajo también consecuencias inesperadas. Un día, mientras Eduardo y yo jugábamos al ajedrez en el jardín del hospital, un privilegio que habíamos ganado gracias a nuestra mejoría, una mujer apareció frente a nosotros, gritando y llorando. Era la esposa de Roberto, quien había sido arrestado y estaba en espera de juicio. «¡Todo es mentira!», gritaba señalándome. «Roberto nunca habría hecho eso. Tú lo inventaste todo». Los guardias de seguridad la sacaron rápidamente, pero el incidente me dejó temblando. Esa noche tuve pesadillas sobre el desierto, sobre Roberto, sobre morir sola bajo el sol implacable. Eduardo, al enterarse de mi angustia, vino a mi habitación a pesar de que ya era tarde. «Lucy, escúchame», dijo sentándose junto a mi cama. «Lo que vivimos fue real. Tú lo sabes, yo lo sé, Thor lo sabe. Nadie puede cambiar eso, ni con gritos, ni con mentiras». Sus palabras me tranquilizaron, pero el incidente nos recordó a todos que fuera de las paredes protectoras del hospital, el mundo seguía girando, con toda su complejidad y crueldad. A medida que los tratamientos continuaban, Eduardo y yo establecimos una rutina. Por las mañanas, después de los chequeos médicos, teníamos sesiones de escuela, donde él me enseñaba cosas que correspondían a mi edad
y algunas que iban mucho más allá. Por las tardes, cuando nos sentíamos con energía, dábamos cortos paseos por los jardines del hospital, siempre acompañados por Thor y algún miembro del personal médico. En esos paseos, Eduardo me contaba historias sobre su vida. Había crecido en un pequeño pueblo costero, hijo de un pescador y una maestra. Desde niño había mostrado un interés voraz por la ciencia, especialmente después de que le diagnosticaran su enfermedad a los 12 años. Se había dedicado a estudiar biología y medicina, impulsado por la esperanza de encontrar una cura para sí mismo. La primera vez que me dijeron el nombre de mi enfermedad, lo escribí en un papel y me prometí que algún día entendería cada palabra, cada concepto relacionado con ella. Me contó: nunca imaginé que la clave estaría en una niña valiente que me encontraría en el desierto. A los 2 meses de tratamiento, los médicos consideraron que estábamos listos para una evaluación completa. Durante 3 días, nos sometieron a todo tipo de pruebas: análisis de sangre, biopsias, pruebas de esfuerzo, resonancias magnéticas. El equipo médico al completo se reunió para analizar los resultados. El doctor Montes y la doctora Fuentes nos reunieron a todos en una sala de conferencias. Eduardo, mi madre, yo e incluso Thor, quien se había ganado un lugar especial en el corazón de todo el personal. «Los resultados son concluyentes», anunció el doctor Montes, su voz vibrante de emoción controlada. «El tratamiento está funcionando. No solo está deteniendo la progresión de la enfermedad, sino que estamos viendo signos claros de reversión de daños en ambos pacientes». Mi madre ahogó un sollozo, apretando mi mano con tanta fuerza que casi dolía. La doctora Fuentes tomó la palabra, mostrando imágenes comparativas de nuestros órganos, antes y después del tratamiento. En el caso de Lucy, la función hepática se ha normalizado casi por completo, explicó. Los niveles de bilirrubina han bajado a rangos aceptables y la inflamación ha disminuido significativamente. Señaló otra serie de imágenes. En el caso de Eduardo, cuya enfermedad estaba más avanzada, los resultados son igualmente impresionantes. El daño hepático, que inicialmente considerábamos irreversible, muestra signos claros de regeneración. Su capacidad pulmonar ha mejorado en un 40% y los valores sanguíneos están estabilizándose. Eduardo, siempre el científico, hacía preguntas detalladas sobre cada aspecto de los resultados. Yo simplemente acariciaba a Thor, procesando lo que esto significaba. Estábamos mejorando. Estábamos venciendo a la enfermedad que había definido toda mi corta vida. ¿Esto significa que estamos curados?, pregunté finalmente. La pregunta que todos queríamos hacer. El doctor Montes me miró con una mezcla de alegría y cautela. «Todavía no podemos hablar de cura, Lucy», respondió con honestidad. «Pero estamos en el camino correcto. El tratamiento está funcionando mejor de lo que esperábamos y cada día aprendemos más sobre cómo mejorar su eficacia. Lo que sí podemos decir», añadió la doctora Fuentes, «es que ambos están lo suficientemente estables como para considerar una transición a tratamiento ambulatorio. No tendrían que vivir en el hospital a tiempo completo». Esta noticia fue recibida con alegría por todos nosotros. Después de tanto tiempo en el entorno controlado del hospital, la idea de un poco más de libertad era embriagadora. «¿Eso significa que podríamos volver a casa?», preguntó mi madre. «No exactamente», aclaró el doctor Montes. «Necesitarían permanecer cerca del hospital para las terapias regulares y el monitoreo, pero podrían vivir en un apartamento en lugar de una habitación de hospital». Los preparativos para nuestra transición comenzaron de inmediato. El hospital, en colaboración con una fundación para enfermedades raras, nos proporcionó un apartamento amueblado a pocas cuadras de distancia. Mi madre dejaría su trabajo en nuestro pueblo natal para estar conmigo a tiempo completo, apoyada por una beca especial para cuidadores de pacientes con enfermedades raras. La noche antes de mudarnos al apartamento, Eduardo vino a mi habitación con un pequeño paquete envuelto en papel colorido. «Un regalo para celebrar nuestro progreso», dijo, entregándomelo con una sonrisa. Dentro había un pequeño microscopio, sencillo pero funcional, perfecto para una niña curiosa.
Para que sigas explorando el mundo, explicó. La ciencia nos ha salvado, Lucy. Quizás algún día tú sigas ese camino. Esa noche abracé mi nuevo microscopio y soñé, no con hospitales y agujas, sino con descubrimientos y aventuras. El abandonarme en el desierto, que debería haber sido el final de mi historia, se había convertido en el comienzo de una nueva vida. Una vida llena de posibilidades que nunca habría imaginado. Han pasado 80 años desde aquellos días en el hospital. 80 años desde que una niña enferma abandonada en el desierto y un científico moribundo se encontraron contra toda probabilidad y cambiaron el curso de la medicina para siempre. Cuando miro atrás, a veces me parece un sueño, una historia que pertenece a otra persona, pero las cicatrices en mis brazos, marcas de innumerables agujas, me recuerdan que todo fue real. El traslado al apartamento cercano al hospital marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Era un lugar pequeño pero acogedor, con 2 habitaciones, una cocina, comedor y un balcón desde donde podíamos ver el parque. Mi madre transformó aquel espacio impersonal en un hogar, colgando fotos familiares, añadiendo plantas y asegurándose de que mi habitación estuviera decorada con colores brillantes que me hicieran sonreír. Thor, por supuesto, vino con nosotros, feliz de tener más espacio para moverse. Eduardo ocupaba el apartamento contiguo al nuestro, una disposición que resultaba práctica para nuestros tratamientos continuos y reconfortante para todos nosotros, que nos habíamos convertido en una extraña familia unida por circunstancias extraordinarias. Nuestros días adquirieron una nueva rutina. 3 veces por semana íbamos al hospital para recibir el tratamiento experimental, ahora refinado y más efectivo. Los otros días, cuando me sentía con energía, Eduardo me daba clases en casa. Resultó ser un maestro nato, alimentando mi curiosidad natural con explicaciones claras y experimentos sencillos que podíamos realizar en la mesa de la cocina. Mi madre también encontró un nuevo propósito. Además de cuidarme, comenzó a trabajar medio tiempo como asistente administrativa en la fundación para enfermedades raras que nos apoyaba. Su experiencia de primera mano con nuestra situación la convertía en un puente valioso entre las familias afectadas y los profesionales médicos. Las madres me llaman llorando porque acaban de recibir un diagnóstico para su hijo y no saben qué hacer. Me contaba por las noches. Les digo nuestra historia, cómo encontramos esperanza cuando todo parecía perdido. El caso de Roberto se resolvió 6 meses después de nuestro traslado al apartamento. Fue condenado a 8 años de prisión por abandono infantil e intento de homicidio. Mi madre y yo decidimos no asistir al juicio, pero Eduardo sí lo hizo. Nunca me contó exactamente qué sucedió allí, pero regresó con una expresión sombría que tardó días en disiparse. La justicia ha hecho su trabajo, fue todo lo que dijo al respecto. Ahora debemos concentrarnos en el futuro. Y el futuro llegó con fuerza. A medida que nuestro tratamiento demostraba su eficacia, más y más médicos e investigadores se interesaron en nuestro caso. El Hospital Universitario Nacional estableció un programa de investigación dedicado específicamente al síndrome de Hoffmann-Rossi y otras enfermedades genéticas raras. El doctor Montes y la doctora Fuentes lideraban el equipo, con Eduardo como consultor científico. Al año de iniciar el tratamiento, ambos habíamos mostrado mejorías tan significativas que los médicos comenzaron a hablar cautelosamente de remisión. Nunca habíamos visto una respuesta tan positiva en casos similares, nos explicó la doctora Fuentes durante una revisión. Sus cuerpos están regenerando tejido dañado a un ritmo que considerábamos imposible. Yo tenía entonces 7 años y medio, y aunque aún no comprendía completamente los aspectos técnicos de mi recuperación, podía sentir la diferencia en mi cuerpo. Ya no me cansaba al subir escaleras. Podía jugar con Thor en el parque sin quedarme sin aliento, y el color amarillento de mis ojos había desaparecido casi por completo. Eduardo, que había estado mucho más grave al inicio, experimentó una recuperación que los médicos calificaron de milagrosa. No solo se estabilizaron sus síntomas, sino que recuperó la vitalidad que la enfermedad le había robado durante décadas.
Es como si me hubieran dado una segunda vida, me dijo una tarde mientras paseábamos por el parque con Thor. Y todo gracias a ti, mi pequeña salvadora del desierto. Fue durante ese segundo año cuando las cosas entre Eduardo y mi madre comenzaron a cambiar. Lo noté primero en pequeños detalles. Las miradas que se sostenían un poco más de lo necesario. Las conversaciones en voz baja en el balcón, después de que yo me fuera a dormir. La forma en que mi madre se arreglaba más cuando sabía que él vendría a cenar. Una noche, después de que Eduardo se hubiera ido, me atreví a preguntar: «Mamá, ¿te gusta Eduardo?». Ella se sonrojó, sorprendida por mi directa observación. «Es un buen hombre, Lucy», respondió evadiendo la pregunta. «Lo sé, por eso pregunto si te gusta», insistí con la persistencia típica de la infancia. Mi madre se sentó a mi lado en la cama y acarició mi cabello. «Sí, me gusta», admitió finalmente. «Pero es complicado. Hemos pasado por muchas cosas y ambos tenemos heridas que necesitan sanar. Creo que él también te quiere», le dije. «Te mira como los príncipes miran a las princesas en los cuentos». Mi madre rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. «La vida no es un cuento de hadas, mi amor». «Lo sé», respondí pensativa. «Es mejor, porque en los cuentos no hay perros como Thor, ni microscopios, ni proteínas mágicas en la sangre». Ella me abrazó fuertemente y sentí que temblaba ligeramente. «Eres increíble. ¿Lo sabías?», susurró contra mi cabello. A veces me pregunto quién está criando a quién. La relación entre mi madre y Eduardo creció lentamente, con el respeto y la cautela de dos personas que han conocido el sufrimiento y valoran la estabilidad. No hubo grandes gestos románticos ni declaraciones dramáticas, sino una acumulación de momentos compartidos, apoyo mutuo y un entendimiento profundo que trascendía las palabras. Para mi 8º cumpleaños, organizaron una pequeña fiesta en nuestro apartamento. Invitamos a los médicos y enfermeras que nos habían acompañado en nuestro viaje y a algunos niños que había conocido durante mis visitas al hospital. Thor, por supuesto, fue el invitado de honor, luciendo un pañuelo festivo alrededor del cuello. Después de soplar las velas y mientras los invitados disfrutaban del pastel, Eduardo me llamó aparte. «Tengo algo importante que preguntarte, Lucy», dijo, arrodillándose para quedar a mi altura. «Algo que necesito que respondas con total honestidad», asentí, intrigada. «He pedido permiso a tu madre para pedirle que se case conmigo», continuó, su voz ligeramente temblorosa. «Pero antes, quiero saber si tú estarías de acuerdo, porque somos un equipo, tú, tu madre y yo, y todos los miembros del equipo tienen voz». Mi corazón dio un vuelco de alegría. Sin dudar un segundo, me lancé a sus brazos. «Sí», exclamé, «es la mejor idea que has tenido nunca». Eduardo rió, abrazándome con fuerza. «Incluso mejor que la vez que diseñamos ese experimento con burbujas de jabón y luz polarizada». «Incluso mejor que eso», confirmé solemnemente. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado, vi desde mi habitación cómo Eduardo llevaba a mi madre al balcón, donde había dispuesto velas y flores. No pude escuchar las palabras que intercambiaron, pero vi el momento en que mi madre asentía entre lágrimas y se fundían en un abrazo. Thor, acostado a mi lado, observaba la escena con aparente aprobación. La boda fue sencilla y hermosa, celebrada en el jardín del hospital donde todo había comenzado. La doctora Fuentes fue la madrina, el doctor Montes, el padrino, y yo llevé los anillos, acompañada por Thor, quien portaba un pequeño cojín atado a su collar. El equipo médico completo asistió, junto con las familias que habíamos conocido a través de la fundación para enfermedades raras. En su discurso, Eduardo habló sobre los milagros que pueden ocurrir en los momentos más oscuros. «Hace 2 años, estaba muriendo solo en un desierto», dijo, su voz cargada de emoción. «Hoy, no solo he encontrado la salud que creí perdida para siempre, sino también una familia, un propósito y un amor que nunca esperé merecer. Nuestra vida familiar se estableció con una naturalidad sorprendente. Eduardo adoptó legalmente el papel de mi padre, y nunca hubo dudas de que era exactamente donde debía estar. Nuestros días se llenaron de pequeñas alegrías.
Desayunos ruidosos donde discutíamos los planes del día, excursiones de fin de semana a parques naturales donde Thor podía correr libremente y noches tranquilas donde Eduardo leía en voz alta mientras mi madre tejía y yo construía modelos de moléculas con un kit que me habían regalado. El tratamiento continuaba funcionando. A los 3 años de iniciarlo, los médicos oficialmente declararon que estábamos en remisión completa. No puedo explicar científicamente todo lo que ha sucedido aquí, admitió el doctor Montes durante nuestra última revisión formal. La ciencia médica puede explicar cómo funciona el tratamiento, pero no puede explicar la cadena de coincidencias que llevó a su descubrimiento. Algunos lo llamarían destino o milagro. Lo importante, añadió la doctora Fuentes, es que gracias a lo que hemos aprendido de ustedes, ya hemos podido tratar a 5 pacientes más con variantes del síndrome de Hoffmann-Rossi y todos están respondiendo positivamente. Fue entonces cuando tomamos la decisión de regresar a nuestro pueblo natal. Mi madre extrañaba sus raíces y Eduardo estaba dispuesto a establecer un pequeño laboratorio de investigación allí, conectado remotamente con el Hospital Universitario Nacional. Yo estaba emocionada ante la perspectiva de asistir a una escuela normal, a ser amigos de mi edad y tener una vida que no girara en torno a tratamientos médicos. La despedida del equipo médico fue emotiva. Habían pasado de ser profesionales cuidando de pacientes a ser amigos, casi familia. La doctora Fuentes me abrazó con lágrimas en los ojos. «Has sido nuestra mejor maestra, Lucy», me dijo. «Nos has enseñado sobre resiliencia, esperanza y el poder de las conexiones improbables». Nuestro regreso al pueblo fue una mezcla de emociones. Muchas cosas habían cambiado, tanto en el lugar como en nosotros. Compramos una casa con un gran jardín para Thor, y Eduardo estableció su laboratorio en una habitación espaciosa con ventanales que daban al patio trasero. Mi madre volvió a trabajar en la cafetería, pero ahora como gerente, y yo me integré a la escuela local con cierta timidez inicial que pronto dio paso a entusiasmo. Los años pasaron con la tranquilidad de lo cotidiano, salpicados por eventos significativos. A los 12 años, presenté mi primer proyecto científico en la feria escolar, un estudio sobre cómo las plantas responden a diferentes tipos de música. Gané el primer premio y una beca para un campamento científico de verano. «Igual que su padre», comentaban los vecinos, refiriéndose a Eduardo, sin saber cuán compleja era realmente nuestra historia familiar. Thor nos acompañó durante muchos años más, envejeciendo con dignidad y manteniendo siempre su espíritu protector. Cuando finalmente nos dejó, a la respetable edad de 15 años, lo enterramos bajo su árbol favorito en el jardín. Lloré durante días, recordando hasta aquel cachorro valiente que había seguido mi rastro en el desierto y me había mantenido con vida durante aquellas noches terribles. Algunas almas son demasiado grandes para ser contenidas en un cuerpo tan pequeño, me consoló Eduardo. Thor fue una de ellas. A los 18 años recibí una carta de aceptación de la Universidad Nacional para estudiar biología molecular. El día que partí hacia la capital, visité primero la tumba de Thor. «Voy a seguir los pasos de Eduardo», le dije al pequeño montículo cubierto de flores silvestres. «Voy a ayudar a personas como nosotros». Mi carrera académica fue brillante. La experiencia personal con la enfermedad me dio una perspectiva única y una motivación que mis compañeros no podían igualar. Me especialicé en enfermedades genéticas raras, realizando investigaciones que ampliaban el trabajo iniciado con nuestro caso. A los 28 años, me incorporé oficialmente al equipo del Hospital Universitario Nacional, trabajando codo a codo con la doctora Fuentes, ya próxima a la jubilación. El programa Hoffmann-Rossi había crecido hasta convertirse en un centro de referencia mundial para el tratamiento de enfermedades genéticas raras, y yo estaba orgullosa de formar parte de ese legado. Eduardo continuó con su investigación independiente, dividiéndose entre el pueblo y la capital. Mi madre estaba feliz en su papel de ancla familiar, manteniendo nuestro hogar como un refugio de normalidad en medio de nuestras agitadas vidas profesionales.
Fue durante una conferencia internacional sobre enfermedades raras cuando conocí a Daniel, un genetista brillante que había dedicado su carrera a estudiar condiciones similares a la que yo había padecido. Nuestras conversaciones profesionales pronto dieron paso a algo más personal y 3 años después nos casamos en el mismo jardín donde lo habían hecho mi madre y Eduardo. La vida siguió su curso, con sus alegrías y sus tristezas. Eduardo y mi madre envejecieron juntos, rodeados del amor de nuestra familia ampliada. Mi propia hija, a quien llamé Mariana, en honor a mi madre, creció escuchando la extraordinaria historia de cómo su abuelo y su madre se encontraron en el desierto contra toda probabilidad. ¿Es realmente cierto, abuela?, le preguntaba a mi madre, que le contaba fragmentos de la historia adaptados a su edad. ¿El abuelo y mamá estaban muy enfermos y se curaron mutuamente? Cada palabra es cierta, mi niña, respondía mi madre, sus ojos brillantes con los recuerdos. A veces los milagros suceden, especialmente cuando menos los esperas. Eduardo falleció pacíficamente a los 85 años, rodeado por todos nosotros. Su última investigación, un estudio sobre las posibles aplicaciones de nuestra terapia en otras enfermedades genéticas, fue publicada póstumamente y recibió reconocimiento internacional. En su lecho de muerte, tomó mi mano y la de mi madre. «Mis 2 milagros del desierto», susurró. «Todo lo que soy, todo lo que hemos logrado, comenzó cuando una niña valiente decidió compartir su última agua con un extraño moribundo. Mi madre lo siguió 2 años después, su corazón finalmente cansado después de una vida llena de emociones intensas. Los enterramos juntos, bajo un árbol que habíamos plantado en memoria de Thor, y así el círculo se completó. La niña abandonada en el desierto creció para convertirse en una científica reconocida. El hombre moribundo encontró no solo la salud, sino también el amor y la familia que nunca tuvo, y juntos contribuyeron a avances médicos que han salvado cientos de vidas. Ahora, a mis 86 años, sentada en mi sillón favorito con las manos arrugadas por el tiempo, contemplo las fotografías que narran esta extraordinaria historia. Mi hija Mariana ha seguido mis pasos, liderando ahora el programa Hoffman-Rossi. Mi nieto Alejandro está completando su doctorado en geneterapia, llevando nuestro legado hacia el futuro. A veces, cuando el atardecer baña mi jardín con esa luz dorada que me recuerda al desierto, casi puedo ver a Thor corriendo entre los arbustos, vigilante y leal como siempre. Casi puedo escuchar la risa de Eduardo mientras me explica algún concepto científico complejo, con ejemplos simples y divertidos. Casi puedo sentir la mano de mi madre acariciando mi cabello, mientras me asegura que todo estará bien. Lo que comenzó como la peor tragedia imaginable, una niña enferma abandonada para morir, se transformó en una historia de redención, descubrimiento y amor. A lo largo de mi vida, he aprendido que los verdaderos milagros no son eventos sobrenaturales inexplicables, sino esas extraordinarias cadenas de coincidencias que desafían toda probabilidad y nos llevan exactamente donde necesitábamos estar. Mi nombre es Lucía Vega, y esta es mi historia. La historia de cómo fui abandonada enferma por mi padrastro en el desierto, pero no imaginé que salvaría a un hombre que cambiaría no solo mi vida, sino la de muchos otros. Una historia que comenzó con crueldad y desesperación, pero que floreció en esperanza y redención. Una historia que demuestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, puede estar germinando el milagro que transformará nuestro destino para siempre.